Para que la sociedad cambie respecto a ser mejor responsable ante la familia y se conduzca con ética ante la sociedad, se requiere que nuestros representados gubernamentales y en general todo aquel que brinda atención como servidor público sea un ejemplo a seguir. No se puede exigir un cambio social mientras haya un mal ejemplo desde el Estado. Exposición de motivos. La Constitución Política del Estado de Hidalgo establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia y progresividad. En este sentido, el Congreso del Estado tiene la facultad de promover leyes o decretos con el fin de proteger sus garantías. Así, las y los legisladores, para aprobar una iniciativa de ley, efectuamos un minucioso análisis desde su origen hasta las repercusiones sociales que arroje su implementación. Para garantizar el fortalecimiento de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho, es imprescindible que los hombres y mujeres que accedan a cargos públicos cumplan con los requerimientos legales indispensables para poder ejercer sus facultades conferidas. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante enero de este año se registraron en México 4,588 casos de lesiones dolosas, siendo el ilícito más recurrente contra las mujeres. El segundo delito fue el homicidio, con 247 casos. Le siguieron la corrupción de menores, con 117, la extorsión, con 267, el feminicidio, con 73, secuestro, con 37, trata de personas, con 25, y el tráfico de menores, con un caso reportado. Resalta que la mayoría de estos actos sufridos son para mujeres y niñas y son infringidos por personas muy cercanas a ellas. Considerando estas cifras de violencia contra las mujeres, es una emergencia nacional que nos convoca como representantes populares a poner fin a estos delitos con políticas públicas y legislación que contrarresten estos actos, acentuados de manera significativa en las últimas décadas. Atendiendo a esta realidad y encabezando una lucha a favor del reconocimiento de los derechos humanos de todas las mujeres, la organización política Las Constituyentes CDMX Feministas han encabezado a nivel nacional la promoción y concertación de una iniciativa muy importante y digna de observación denominada el 3 de 3 contra la violencia de género, la cual propone como requisito para ocupar cargos de elección popular o para desempeñarse en el servicio público 3 puntos básicos. Primero, no ser deudor de pensión alimenticia. Segundo, no ser acosador sexual. Y tercero, no ser agresor por razones de género. Esta iniciativa es producto de una lucha incansable de todas las mujeres por todas las mujeres, dirigida a fortalecer la ética de orden público para lograr la erradicación de las conductas de maltrato, agresión y acoso. Es indispensable que desde la esfera pública contemos con mecanismos que garanticen un alto total a la violencia que se ejerce desde el privilegio del poder bajo esquemas patriarcales y que se fortalezca una cultura democrática paritaria, para que cada vez haya más mujeres en la esfera pública y en la toma de decisiones y que no existan agresores en cargos de responsabilidades públicas y políticas que nos han dejado una sociedad en crisis, donde los principios éticos han colapsado generando manifestaciones de violencia, discriminación, desigualdad y ruptura del tejido social. Es por ello que en la presente propuesta nos ocupamos de que, a la par de cuestionar si un servidor público tiene o no conflicto de interés, antecedentes de corrupción o es observable por múltiples razones de su accionar público dentro de los estándares establecidos en el marco de la legalidad y lo políticamente correcto, también tengamos la garantía de que no es un deudor de pensión alimenticia, de que no es un acosador sexual o un agresor por razones de género contra las mujeres. Requerimos elevar el nivel de la ética pública. Fueron muchos años los que implicaron
que las instituciones del Estado y la sociedad en su conjunto conociéramos que la violencia que acontece en los espacios privados es de interés público y político, lo que permitió que hoy contemos con leyes que sancionen los distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Sin embargo, debemos reconocer que aún falta mucho por hacer para garantizar el pleno acceso y goce de los derechos humanos de las mujeres, ya que en la administración pública local y municipal, en la legislación y en la administración e impartición de justicia, se encuentran instaladas prácticas machistas, prejuicios basados en estereotipos de género, discursos de odio y un largo etcétera de acciones y omisiones que impiden el acceso al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación. Reconocemos que aún falta mucho por hacer para garantizar el pleno acceso y goce de los derechos humanos de las mujeres, que les permitan vivir libres de violencia, discriminación, machismo, prejuicios basados en estereotipos de género y discursos de odio. Por ello, requerimos elevar el nivel de la ética pública y contar con leyes que sancionen los distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres dentro de la administración pública local y municipal, en la legislación y en la administración e impartición de justicia. Al hilo de lo expuesto, la iniciativa que aquí se plantea considera que acabar con las manifestaciones de violencia hacia la mujer exige una revisión meticulosa de quiénes son y serán nuestros servidores públicos, nuestros legisladores, nuestros jueces y magistrados, nuestros gobernantes, la inaplazable necesidad de resolver la escalada de violencia para también por contar con garantías plenas de funcionarios y servidores públicos ejemplares, conscientes y combativos en la realidad que hoy vivimos. La iniciativa que planteamos considera que funcionarios y servidores públicos sean individuos ejemplares y congruentes que garanticen sus acciones para combatir las manifestaciones de violencia hacia la mujer. Según las cifras publicadas por la Organización de Naciones Unidas, indican que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida y más del 60% de las muertes violentas de mujeres en el mundo son cometidas por parte de su pareja masculina, así que un porcentaje muy elevado de hombres está en desventaja de ser nuestros representantes populares, nuestros servidores públicos o nuestros gobernantes. Para construir gobiernos y sociedades fuertes y respetuosas, debemos fortalecer la confianza en la administración de justicia y poner en disposición a la sociedad un sistema legal que garantice la sanción de conductas que transgreden los derechos humanos de las mujeres, tanto en un ambiente privado como laboral, cometidas por servidores públicos de cualquier rango, para lo cual es indispensable e imperativo que todo aquel que quiera ocupar un cargo de elección popular por nombramiento, designación, convocatoria o concurso, cumpla con los requisitos de no ser deudor de pensión alimenticia, no ser agresor por razones de género y no ser acosador sexual. Por esta iniciativa, abonamos a la lucha en favor de los derechos humanos de las mujeres y lograr implementar nuevas formas de relaciones institucionales, políticas y sociales que se traduzcan en una democracia representativa de manera sustantiva, que cuente con los mejores hombres y mujeres, que ponderen a los derechos humanos en el centro de la responsabilidad pública, garantizando la disminución de los hechos que los vulneren y las implicaciones que desde un cargo de poder ejerzan al amparo de su autoridad. La convicción de la presente iniciativa es abonar a la lucha a favor de los derechos humanos de las mujeres, así como para lograr implementar nuevas formas de relaciones institucionales, políticas y sociales que se traduzcan en una democracia representativa de manera sustantiva que cuente con los mejores hombres y mujeres, mismos que coloquen en el centro de la responsabilidad pública a los derechos humanos. No está de más señalar que sancionar y frenar los
hechos que vulneran los derechos humanos de las mujeres desde cualquier cargo público, garantizará en sí la disminución de la comisión de los mismos, ya que de no hacerlo estaríamos cometiendo dos grandes omisiones. La primera, que implica negar la desigualdad de género que viven las mujeres ante los privilegios que el patriarcado históricamente les ha otorgado a los hombres por sobre las mujeres. Y la segunda, y más grave, las implicaciones que representan para las mujeres y para la sociedad en su conjunto las acciones que desde un cargo de poder los hombres patriarcales ejerzan al amparo de su cargo y autoridad. Es momento de que la ciudadanía y principalmente las mujeres cuenten en un futuro inmediato con instituciones fuertes y autoridades confiables, como un acto frontal para romper el pacto patriarcal que se traduce en impunidad y replanteemos la ecuación que rige el ejercicio del poder, para lo cual se vuelve indispensable y un imperativo que todo aquel que quiera ocupar todo cargo de elección popular, todo cargo por nombramiento o designación, así como todo cargo por convocatoria o concurso, cumpla con los siguientes requisitos: no ser deudor de pensión alimenticia, no ser agresor por razones de género y no ser acosador sexual. Garantizarlo es tarea de todas y todos. Antecedentes. Recientemente, el Instituto Nacional Electoral aprobó la iniciativa 3 de 3 contra la violencia para que sea incluida en el próximo proceso electoral 2020 al 2021, siendo este el comunicado de prensa número 319 de fecha 28 de octubre del 2020. Considerando el artículo primero, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo cual el Estado debe prever, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la legislación aplicable. En este sentido, el legislativo tiene por objeto garantizar, promover y proteger los derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, así como eliminar la brecha en la que la sociedad coloca a las mujeres en desventaja frente a los hombres, afectando el ejercicio pleno de sus derechos en igualdad de circunstancias. Marco normativo, artículo primero, párrafo primero, artículo cuarto, párrafo primero, noveno, décimo y undécimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado de Hidalgo y de conformidad con lo establecido en el artículo 47, numeral segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos para la mejor administración del Estado, se emite y somete a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adicionan las fracciones cuarta, quinta, sexta del artículo 31, se adicionan las fracciones séptima, octava y novena del artículo 63, se adicionan las fracciones sexta, séptima y octava, apartado A del artículo 92, se suplen las fracciones derogadas, séptima, octava y novena del artículo 95. Se adicionan las fracciones quinta, sexta, séptima del artículo 100 bis, se adicionan las fracciones novena, décima, onceava del artículo 128, se adicionan las fracciones octava bis del artículo 144, se reforma el párrafo primero del artículo 149 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Constitución Política del Estado de Hidalgo, artículo 31. Para ser diputado se requiere: 1, intocado; 2, intocado; 3, intocado; cuarto, no contar con antecedentes como deudor de pensión alimenticia. Quinto, no contar con antecedentes como acosador sexual. Sexto, no contar con antecedentes como agresor por razones de género. Artículo 63. Para ser gobernador del Estado se requiere: 1, intocado; 2, intocado; 3, intocado; 4, intocado; quinto, intocado; sexto, intocado;
Séptimo, no contar con antecedentes como deudor de pensión alimenticia. Séptimo, no contar con antecedentes como acosador sexual. Octavo, no contar con antecedentes como agresor por razones de género. Artículo 92. A. Para ser Procurador General de Justicia del Estado, fiscal especializado en delitos electorales o fiscal especializado en delitos de corrupción, se requiere del 1 al 5 intocado. Sexto, no contar con antecedentes como deudor de pensión alimenticia. Séptimo, no contar con antecedentes como acosador sexual. Octavo, no contar con antecedentes como agresor por razones de género. Artículo 95. Para ser magistrado del Poder Judicial se requiere del 1 al 6 intocado. Séptimo, no contar con antecedentes como deudor de pensión alimenticia. Octavo, no contar con antecedentes como acosador sexual. Noveno, no contar con antecedentes como agresor por razones de género. Artículo 100 bis. Los consejeros deberán reunir como requisito del 1 al 4 intocado. Quinto, no contar con antecedentes como deudor de pensión alimenticia. Sexto, no contar con antecedentes como acosador sexual. Séptimo, no contar con antecedentes como agresor por razones de género. Artículo 128. Para ser miembro del ayuntamiento se requiere del 1 al 8 intocado. Noveno, no contar con antecedentes como deudor de pensión alimenticia. Décimo, no contar con antecedentes como acosador sexual. Y 11º, no contar con antecedentes como agresor por razones de género. Artículo 144. Del 1 al 8 intocado. Octavo bis. Para el nombramiento de los directores de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, a los delegados y subdelegados y demás personal administrativo, se considera la presentación del documento de no contar con antecedentes como deudor de pensión alimenticia, no contar con antecedentes como acosador sexual, no contar con antecedentes como agresor por razones de género, así como su remoción de acuerdo con las disposiciones aplicables en el párrafo anterior. Artículo 149. Para los efectos de la responsabilidad se repuntarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial, a los presidentes municipales, a los funcionarios y empleados, así como a los servidores del Instituto Estatal Electoral y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública estatal y municipal y a todos aquellos que manejen o apliquen recursos económicos estatales o municipales. Su calidad de servidores públicos estará determinada por los ordenamientos legales respectivos. Las y los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a no contar con antecedentes como deudor de pensión alimenticia, no contar con antecedentes como acosador sexual, no contar con antecedentes como agresor por razones de género, y quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Asimismo, dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. Transitorios. Único. La presente reforma de ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. Dado en la sala del Pleno del Congreso del Estado de Hidalgo a 5 de noviembre del 2020. Atentamente, diputado Víctor Osmil Guerrero Trejo, diputado integrante del Grupo Legislativo de Morena de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Víctor.